¿Sabías que Francia gastó 9.000 millones de dólares en una fortificación que fracasó en 6 semanas? Y que España aún intenta construir un proyecto que se inició en el año 1883. Pero hay más. Si bien Europa ha completado algunos de los megaproyectos más complejos del mundo, el continente también alberga fracasos. Desde mega aeropuertos que no lograron atraer pasajeros hasta capitales abandonadas que podrían haber transformado Europa, estos son 12 de los megaproyectos abandonados más grandes de Europa. Al final de la Primera Guerra Mundial, Francia había perdido casi 1.4 millones de soldados. Generaciones enteras fueron enviadas a las trincheras del frente occidental y nunca regresaron. Regiones enteras del país quedaron reducidas a escombros. Cuando la guerra terminó, una pregunta dominó el pensamiento militar francés por encima de todas las demás. ¿Cómo nos aseguramos de que esto no vuelva a suceder? Su respuesta fue concreta, en cantidades enormes y extraordinarias. Bajo la dirección de André Maginot, ministro de Guerra de Francia, se construyó el sistema de fortificaciones más sofisticado jamás concebido a lo largo de toda la frontera con Alemania. La construcción de la línea Maginot comenzó en 1929. Lo que sus ingenieros construyeron a lo largo de la frontera franco-alemana durante la siguiente década fue realmente asombroso. 45 grandes complejos de fortalezas, casi un centenar de fuertes menores, cientos de búnkeres reforzados y más de 100 kilómetros de túneles subterráneos que los conectaban. Los túneles albergaban ferrocarriles eléctricos, hospitales, sistemas de aires acondicionados, depósitos de municiones y alojamientos para miles de soldados. Los muros de hormigón eran lo suficientemente gruesos como para resistir impactos directos de la artillería más pesada del mundo. El coste total ascendió a unos 3.000 millones de francos franceses, equivalente a unos 9.000 millones de dólares actuales, y su construcción duró 11 años. La línea Maginot, que se extendía a lo largo de casi 450 kilómetros desde Suiza hasta la frontera con Bélgica, fue posiblemente la fortificación defensiva más sofisticada jamás construida. Sin embargo, tenía una deficiencia crítica. Francia no extendió las fortificaciones a lo largo de la frontera belga porque Bélgica era un aliado y fortificar esa frontera habría implicado que Francia esperaba la caída de Bélgica. El bosque de las Ardenas en la frontera franco-belga se consideraba infranqueable para los ejércitos modernos, por lo que su defensa era escasa. La línea Maginot cubría la frontera directa con Alemania, pero dejaba el acceso belga protegido principalmente por tratados y optimismo. El 10 de mayo de 1940, los peores temores de Francia se hicieron realidad. Alemania invadió, no a través de las fortificaciones de 450 kilómetros, sino a través de Bélgica. Rompieron por completo la línea Maginot y atravesaron el difícil terreno del bosque de las Ardenas. Los tanques alemanes avanzaron a toda velocidad por el bosque, cruzaron a Francia al norte de las fortificaciones y se dirigieron hacia París. Los enormes fuertes a lo largo de la frontera alemana permanecían completamente guarnecidos y listos para el combate, pero la guerra se libraba a 100 kilómetros de distancia. La línea Maginot nunca fue quebrantada. Los soldados que defendían sus fuertes siguieron luchando, algunos resistiendo incluso después de la caída de Francia. Las fortificaciones cumplieron a la perfección su función, simplemente no pudieron compensar una doctrina militar que no había tenido en cuenta el profundo cambio en la naturaleza de la guerra desde 1918. Francia cayó en 6 semanas. La línea Maginot permaneció intacta, irrelevante tras el campo de batalla. Gran parte de ella aún existe hoy en día. Algunas de las secciones se han convertido en museos donde los visitantes pueden recorrer los túneles subterráneos y contemplar las posiciones de artillería que nunca dispararon en la dirección crucial. Sigue siendo el mayor vestigio de la Segunda Guerra Mundial que se conserva, un recordatorio de que se puede construir algo a la perfección y aún así fracasar, simplemente porque se construyó para la guerra anterior en lugar de la siguiente. Desde las defensas estéticas de Francia, que fueron sorteadas, pasamos a Alemania y a un centro de convenciones multimillonario que nunca se terminó. En el Berlín dividido de la década del 70, todo era político. El muro llevaba más de una década en pie, dividiendo la ciudad en dos, y a ambos lados se desarrollaba la misma competencia silenciosa en hormigón y acero. Cada gobierno intentaba demostrar a través de sus edificios que su estilo de vida era el que merecía la pena elegir. En la década del 60, Occidente quería demostrar su progreso, modernidad y relevancia. Para convertir esa visión en realidad, Alemania decidió construir el centro de convenciones más grande de Europa. Se llamó Centro Internacional de Congresos y sigue siendo uno de los edificios más
extraordinarios de Alemania. Diseñado por el matrimonio de arquitectos Ralf Schussler y Ursulina Schuffler, quienes ganaron el concurso siendo relativamente desconocidos en el 66, el edificio sería único en Berlín. Se extendía a lo largo de 320 metros junto a una autopista y estaba revestido completamente de aluminio cepillado que reflejaba la luz como el casco de una nave espacial. Los berlineses enseguida empezaron a llamarlo la nave espacial y el apodo se popularizó. En su interior podía albergar a más de 20.000 personas en 80 salas de conferencias, con un auditorio principal con capacidad para 5.000 personas. El edificio pretendía reforzar la identidad de Berlín Occidental como una ciudad vibrante y vanguardista, a pesar de su aislamiento en el corazón de Alemania Oriental. La construcción comenzó en el 73 en un solar cerca del límite occidental de Berlín Occidental y se completó en el 79. El proyecto fue extraordinariamente caro, más de 1.000 millones de marcos alemanes, lo que lo convirtió en uno de los edificios más costosos de Alemania en aquel momento. La ciudad justificó este gasto proyectando que el Centro Internacional de Conferencias albergaría cientos de congresos anualmente, generando ingresos por turismo y consolidando a Berlín como un centro neurálgico para encuentros internacionales. Y durante un tiempo cumplió con las expectativas. Durante la década del 80 y 90, el ICC fue el principal centro de congresos de Europa, atrayendo conferencias internacionales, ferias comerciales y cumbres políticas. Ganó premios de diseño, apareció en películas y recibió algunas de las personalidades más destacadas. Aquello, como se supo después, marcó el principio del fin. La reunificación transformó por completo la posición de Berlín en el mundo. Berlín Occidental había sido un escaparate, una declaración de intenciones, una ciudad que necesitaba demostrar su valía precisamente por sus circunstancias extraordinarias. Una vez reunificada Alemania y eliminada la necesidad de hacer gala de su mensaje político, la razón de ser del ICC se volvió mucho más difícil de justificar. El edificio era enorme, costoso de mantener y cada vez más obsoleto para las necesidades de los organizadores de congresos modernos. La distribución de las salas era inflexible, la tecnología estaba desfasada, sus competidores en Frankfurt y Hamburgo eran más modernos y eficientes. El ICC siguió funcionando, pero también seguía perdiendo dinero. En 2014, el edificio fue clausurado por contaminación con amianto, lo que requirió su eliminación. Sin embargo, una vez cerradas sus puertas, nunca volvieron a abrirse. Desde entonces, Berlín ha estado buscando una solución. La demolición no es una opción viable. El costo de eliminar el amianto restante y derribar un edificio de hormigón armado de estas dimensiones sería astronómico. A finales de 2024, la ciudad lanzó un concurso público para que inversores privados presentaran propuestas para su futuro uso, ofreciendo un contrato de arrendamiento de 99 años. En 2025 se seleccionó un consorcio que actualmente está desarrollando planes centrados en el arte, la cultura y la innovación. Queda por ver si alguno de estos planes se va a materializar. El Centro Internacional de Conferencias lleva más de una década esperando su segunda oportunidad. Una nave espacial de 1.000 millones de euros varada en una autopista de Berlín Occidental, aún extraordinaria, un edificio que sobrevivió a la ideología que la construyó y que todavía busca una razón de ser en el mundo que lo reemplazó. Desde el Centro de Conferencias de Berlín, que sobrevivió a su propósito, retrocedemos aún más en el tiempo hasta una visión aún más grandiosa para la transformación de la ciudad. A finales de la década de 1930, Adolf Hitler planeó una nueva capital para su Reich de los 1000 años. Imaginó una ciudad monumental de granito y mármol que empequeñecería a todas las demás capitales del mundo. Llamó a esta visión Germania y encargó a su arquitecto Albert Speer que la hiciera realidad. Esta era Germania, el plan de Hitler para desmantelar una de las grandes ciudades de Europa y reconstruirla como la capital eterna de un imperio milenario. El hombre encargado de hacerlo realidad fue Albert Speer, nombrado en 1937 inspector general de edificios de Berlín, con poderes que lo situaban por encima de todas las agencias gubernamentales y autoridades municipales de la ciudad. Speer y Hitler llevaban años trabajando en la visión, y la magnitud de lo que planeaban era verdaderamente asombrosa. Berlín se reorganizaría en torno a un bulevar de 5 kilómetros de norte a sur, con barrios enteros demolidos para dar paso a edificios gubernamentales, museos y monumentos. La pieza central sería Volkshalle, el salón del pueblo. Hitler había esbozado la idea original en 1925, inspirado en el Panteón Romano. El diseño final contemplaba una cúpula de 250 metros de ancho y 290 metros de alto, con un interior lo suficientemente grande como para albergar a 180.000 personas. El coste estimado solo del salón era alrededor de 1.000 millones de Reichsmarks. El coste humano se consideraba irrelevante, los residentes serían reubicados y gran parte de la construcción se realizaría con mano de obra procedente de campos de concentración. Se iniciaron algunos trabajos preliminares. El gran bulevar fue parcialmente despejado, con
edificios demolidos y residentes reubicados a la fuerza. Los cimientos del Gran Salón se probaron construyendo un enorme cilindro de hormigón que se hundió en el suelo para medir su profundidad. El cilindro se hundió 19 centímetros, demostrando que el arco jamás podría haberse construido sin una enorme labor previa de estabilización del terreno. Las ambiciones arquitectónicas del imperio eran literalmente demasiado pesadas para la tierra que las sostenía. Algunos elementos de Germania llegaron a completarse, pero los edificios más grandes, la Bolschale y la Gran Plaza, nunca pasaron de ser maquetas. Cuando Alemania invadió Polonia en el 39, la construcción se suspendió a la espera de la victoria, una victoria que nunca llegó. Los bombardeos aliados devastaron Berlín, destruyendo muchos de los edificios terminados y haciendo que los grandiosos planes se volvieran cada vez más absurdos a medida que Alemania se enfrentaba a la derrota. Los escombros de los edificios bombardeados creaban paralelismos irónicos con la demolición que supuestamente iba a dar paso a Germania. Berlín estaba siendo despejada, pero no de la forma en la que Hitler la había imaginado. El Gran Salón nunca se construyó, el arco triunfal se quedó en un concepto, el Gran Boulevard se despejó parcialmente pero nunca se terminó. La mayor parte de lo que Germania habría llegado a ser solo existía en los dibujos de Speer y en la imaginación de Hitler. El proyecto Germania fue archivado para siempre. El cilindro de hormigón aún permanece allí, en un rincón tranquilo de Tempelhof, hundiéndose lentamente en el suelo que fue construido para poner a prueba. Es un monumento protegido desde 1995, el vestigio más tangible de un proyecto cuya ambición solo fue comparable a la catástrofe necesaria para detenerlo. De las pesadillas arquitectónicas de Hitler en Berlín, nos trasladamos al este, a la visión igualmente megalómana de Stalin para Moscú. Joseph Stanley contempló el horizonte de Moscú en 1931 y decidió que necesitaba algo que demostrara la superioridad soviética sobre el mundo capitalista. Su plan era el Palacio de los Soviets, un edificio que llevaba una década imaginando. Sería el edificio más grande del mundo. El emplazamiento que Stanley eligió para este monumento tenía un gran simbolismo. La Catedral de Cristo Salvador, la iglesia ortodoxa más grande de Moscú, sería demolida para dejar espacio. El diseño que finalmente se seleccionó, obra del arquitecto Boris Lofan, contemplaba una torre neoclásica escalonada que se elevaría 415 metros hacia el cielo moscovita, más alta que el Empire State Building que acababa de terminarse en Nueva York. En su cima, una estatua de Stanley de 100 metros se alzaría con el brazo extendido, visible desde kilómetros a la redonda. La altura total, incluyendo la estatua, la habría convertido en la estructura más alta del mundo. El gran salón interior tendría capacidad para más de 20.000 personas. Había un problema que nadie quería mencionar. El terreno de Moscú es blando, sedimentos fluviales, aguas subterráneas, suelo inestable que se desplaza y se inunda. Los ingenieros perforaron pozos de prueba y comenzaron a excavar los cimientos. El río Moskova seguía filtrándose. Se instalaron sistemas de drenaje, más bombeo, más hormigón. Cuanto más excavaban, más agua encontraban. La construcción de la estructura de acero comenzó en 1937 y se erigió una pequeña parte, suficiente para que los periódicos soviéticos publicaran las fotografías triunfales del proyecto en marcha, pero la financiación adecuada nunca se materializó. Los desafíos técnicos se multiplicaron y en junio de 1941 Alemania invadió la Unión Soviética. La construcción se detuvo de inmediato, los trabajadores fueron reasignados al servicio militar, la estructura de acero que se había erigido fue desmantelada y fundida, y su material se utilizó para construir puentes necesarios para el esfuerzo bélico. Donde antes se alzaba la Catedral de Cristo Salvador, donde se suponía que se construiría el edificio más grandioso del mundo, ahora solo había un enorme agujero inundando el suelo. Así permaneció durante años. Tras la guerra, Stanley reavivó brevemente la idea de reanudar la construcción, pero la Unión Soviética tenía problemas más importantes: reconstruir ciudades enteras, desarrollar armas nucleares y alimentar a su población. El Palacio de los Soviets desapareció discretamente de los planes oficiales. En 1958, bajo el mando de Khrushchev, se decidió dar un uso práctico al solar y se convirtió en una piscina climatizada al aire libre, la más grande del mundo, por supuesto, ya que la Unión Soviética seguía dedicada a construir las estructuras más grandes del mundo. Los moscovitas nadaron allí durante la década del 60, 70 y 80, y en el mismo lugar donde Stalin había dinamitado una catedral para erigir un monumento a Lenin que nunca se construyó. Luego la Unión Soviética se desintegró y la historia dio un último giro inesperado. En 1990, incluso antes de la disolución formal de la URSS, la Iglesia Ortodoxa rusa recibió permiso
permiso para reconstruir la Catedral de Cristo Salvador en su emplazamiento original. La piscina fue vaciada y demolida en el 94. Las donaciones llegaron de toda Rusia y de la diáspora en el extranjero. 6 años después, en el año 2000, se consagró la catedral reconstruida, una réplica casi exacta de la que Stanley había dinamitado 7 décadas antes, ubicada en la misma orilla del río, con vistas a la misma ciudad. El Palacio de los Soviets debía reemplazar a la catedral con un monumento a la permanencia del comunismo. En cambio, dejó un hueco en el suelo durante 60 años y la catedral resurgió. Mientras una catedral vuelve a Europa, nos concentramos en otra cuya construcción lleva 3 siglos en proceso y que finalmente podría convertirse en realidad. Barcelona alberga un edificio que, a pesar de ser uno de los monumentos más visitados del mundo, aún no está terminado. La Sagrada Familia lleva en construcción desde el año 1882, incluso antes de que la Torre Eiffel estuviera lista, y la historia de por qué permanece inacabada es una de las más extrañas de la historia. A finales del siglo XIX, Barcelona vivía un despertar cultural y político. Uno de los hombres profundamente inspirados por este movimiento fue Antoni Gaudí, un arquitecto que no se guiaba por las líneas rectas. Fue el artífice de los icónicos diseños de edificios como la Casa Mila y la Casa Batlló Gaudí. Sin embargo, como católico devoto, Gaudí quería construir algo que se erigiera como el corazón espiritual de Cataluña. Su idea era una catedral de piedra para la posteridad. Gaudí desechó los planos neogóticos originales, se apartó de la arquitectura tradicional y empezó de cero. Lo que diseñó fue algo único en el mundo: enormes agujas que parecían castillos de arena derritiéndose, cada una dedicada a un apóstol, a los evangelistas, a la Virgen María y en el centro la Torre de Jesucristo, que se eleva a 172 metros sobre la ciudad. Fachadas revestidas de piedra que parecían crecer orgánicamente como un bosque congelado en el tiempo. El interior se inundaba de luz de colores proveniente de vidrieras que Gaudí calculó para que cambiaran con el sol a lo largo del día. No era solo una iglesia, era una declaración de que la arquitectura podía estar tan viva como la naturaleza misma. Gaudí supo desde el principio que nunca vería su ambición materializada. La escala era demasiado grande, el detalle demasiado adelantado a su época, pero Gaudí no solo se resignó filosóficamente a ello, sino que estaba prácticamente preparado. Dedicó años a crear maquetas de yeso extraordinariamente detalladas y cálculos geométricos, escribiendo esencialmente un manual de instrucciones para quien tuviera que continuar su legado. Luego, en junio de 1926, a 3 manzanas de la obra a la que había dedicado su vida, Gaudí fue atropellado por un tranvía. Murió 3 días después, tenía 73 años. Llevaba años viviendo en un taller en el mismo terreno y había donado la mayor parte de su fortuna personal al proyecto. Al morir, solo la cripta, el ábside y una fachada estaban terminados. La construcción se ralentizó casi por completo y luego, una década después, empeoró drásticamente. Cuando estalló la Guerra Civil Española en 1936, militantes anarquistas irrumpieron en el terreno e incendiaron el taller de Gaudí. Sus maquetas de yeso, planos estructurales y cálculos, todo lo que los futuros constructores necesitaban para comprender sus intenciones, quedaron destruidos. Lo que había sido un proyecto lento de repente se quedó sin rumbo. Durante años después de la guerra hubo un debate real sobre si continuar o no. Arquitectos de renombre argumentaron que el edificio debía dejarse inacabado como un monumento a Gaudí, en lugar de arriesgarse a distorsionar su visión con conjeturas. Y tenían razón, cualquier construcción a partir de ese momento sería interpretación, no restauración. La construcción avanzó lentamente durante la década del 50 y 60, financiada únicamente con donaciones y la venta de entradas para turistas, con un progreso tan lento que apenas se notaba. Lo que finalmente rompió el estancamiento fue la llegada de la informática. En la década del 90, los arquitectos comenzaron a reconstruir digitalmente los planos destruidos de Gaudí, estudiando la geometría de lo ya construido y descifrando sus intenciones a partir de la propia piedra. De repente existía una hoja de ruta real. Finalmente, en 2019, 137 años después de la colocación de la primera piedra, la ciudad de Barcelona otorgó el permiso de construcción oficial. Técnicamente, había sido ilegal durante todo ese tiempo. El sonido de las grúas y los obreros comenzó a dar vida a la visión de Gaudí. Hoy la Torre de Jesucristo se alza imponente sobre el horizonte de Barcelona y se espera que esté terminada en esta década. Cuando esté terminada, su construcción habrá sido la más larga de la historia de la humanidad. No porque alguien se rindiera, sino porque la visión de un hombre era tan compleja, tan específica y tan superior a la tecnología de su época que el mundo necesitó 1 siglo y medio para ponerse al día.
Mientras el sueño de Gaudí parece hacerse realidad, nos trasladamos a Londres, donde un edificio nacido de una era de fantasía podría haberse convertido en el rascacielos más alto de Europa. En abril de 1992, una bomba estalló en el corazón de la City de Londres, colocada por el IRA. La explosión fue tan potente que destrozó ventanas en todo el distrito financiero, causó la muerte de 3 personas y dejó uno de los edificios más históricos de Londres, la Bolsa del Báltico, completamente destruido. El solar permaneció como una ruina durante años, una cicatriz en medio de uno de los centros financieros más importantes de todo el mundo. Alguien iba a construir algo allí tarde o temprano. Lo que nadie esperaba era lo ambicioso que resultaría ser ese algo. En septiembre de 1996, la promotora Trafalgar House presentó los planos de lo que denominaron la Torre del Milenio de Londres. Habían contratado a Norman Foster, posiblemente el arquitecto más importante de Gran Bretaña, y su propuesta fue realmente asombrosa. Una torre de cristal de 386 metros con 92 plantas que albergaría oficinas, apartamentos, un hotel y una plataforma de observación pública a 300 metros sobre el horizonte londinense. En aquel momento habría sido el edificio más alto de Europa y el 6º del mundo, solo por detrás de las torres Petronas, la torre Sears y las torres gemelas del World Trade Center. El coste estimado rondaba los 550 millones de dólares, aproximadamente 1.000 millones de dólares actuales. El diseño en sí era diferente a cualquier otro propuesto para Londres hasta entonces. La mayoría de los rascacielos se estrechan hacia la cima, este no, mantenía su anchura completa a lo largo de casi toda su altura, un enorme monolito de cristal que habría sido visible prácticamente desde cualquier punto de la ciudad. El equipo de Foster la apodó el Pepinillo Erótico, un nombre que se extendió rápidamente por la prensa y perduró mucho más que el propio proyecto. Por un breve instante hubo un entusiasmo increíble. Londres, a mediados de la década de 1990, se estaba reinventando. El sector financiero estaba en auge, la ciudad se sentía ambiciosa y tener la torre más alta de Europa parecía una declaración de intenciones que valía la pena hacer. El proyecto contó con el apoyo inicial de English Heritage, lo cual resultó sorprendente dada la magnitud del edificio. Pero casi de inmediato la oposición comenzó a acumularse. English Heritage cambió de postura una vez que se comprendieron por completo cómo se verían 386 metros en el horizonte de Londres. Su preocupación era la Catedral de San Pablo, la obra maestra de Green que había denominado el perfil urbano de la ciudad durante 3 siglos. La Torre del Milenio no solo competiría con San Pablo, sino que la relegaría a un segundo plano. La Real Comisión de Bellas Artes calificó el diseño de presencia excesiva e intrusiva, lo que para un organismo gubernamental se acerca bastante a considerarlo una monstruosidad. Luego surgió el tema que prácticamente zanjó la conversación, el aeropuerto de Heathrow. La altura de la torre la habría situado directamente en la trayectoria del vuelo de los aviones que se aproximaban a uno de los aeropuertos más transitados del mundo. No se trataba de una objeción urbanística, sino de una limitación técnica insalvable. No se puede negociar una trayectoria de vuelo. Para 1997, el proyecto estaba prácticamente muerto debido a una combinación de restricciones aéreas, preocupaciones patrimoniales y un entorno urbanístico que simplemente no estaba preparado para un edificio de esa envergadura en esa ubicación. Ni siquiera se excavó un solo cimiento. El dinero invertido se limitó a los honorarios de diseño y planificación, una cantidad considerable pero muy inferior a lo que se habría perdido si la construcción hubiera comenzado. Sin embargo, la historia tiene un giro interesante. El solar no quedó vacío. Trafalgar House lo vendió a Swiss Re, la gigante aseguradora suiza, que contactó con el mismo arquitecto, Norman Foster, con un encargo mucho más modesto. Lo que Foster diseñó esta vez fue una torre de 180 metros y 41 plantas con un perfil cónico en forma de bala, que sería famosa con el Gherkin. El nombre se había acuñado para la Millennium Tower, pero encajaba tan perfectamente con el nuevo edificio que simplemente se le aplicó. El Gherkin se inauguró en 2004 y ahora es uno de los edificios más reconocibles de Londres. Así, el lugar que comenzó como una bomba casi se convirtió en la torre más alta de Europa y terminó albergando uno de los monumentos más queridos de la ciudad. Hablando de monumentos queridos, nos trasladamos ahora a un remoto pueblo alemán donde un megaproyecto de 4.000 millones de dólares se transformó en algo completamente opuesto. A pocos kilómetros de la frontera con los Países Bajos se encuentra el pequeño pueblo alemán de Kalkar, hogar de un impresionante parque de atracciones, montañas rusas, una noria, pistas de cars, un hotel de 437 habitaciones y en el centro de todo una gigantesca torre de refrigeración con un columpio incorporado. Familias de toda Europa viajan hasta allí para visitarlo, sin embargo, casi ninguna de ellas aprecia del todo lo que realmente está pisando, una central nuclear de 4.000 millones de dólares que se terminó de construir
construir, pero que nunca se puso en marcha ni una sola vez. La historia comienza en 1972, cuando Alemania Occidental tuvo un problema. El país dependía en gran medida de las importaciones de energía, y con los precios mundiales del petróleo descontrolados tras la crisis petrolera de 1973, el gobierno buscaba desesperadamente una forma de generar energía a nivel nacional. La energía nuclear era la solución obvia, y Alemania, Bélgica y los Países Bajos encargaron conjuntamente la construcción de un reactor reproductor rápido cerca de Kalkar, un diseño vanguardista que en teoría podía generar más combustible del que consumía, funcionando con plutonio. Era una tecnología verdaderamente revolucionaria y los tres gobiernos estaban convencidos de que estaban construyendo el futuro. La construcción comenzó en 1972 y los problemas surgieron casi de inmediato. Un reactor reproductor rápido es extraordinariamente complejo. Se refrigera con sodio líquido que reacciona violentamente con el aire y el agua, lo que significa que cada sistema debe diseñarse con un nivel de precisión muy superior al de una central nuclear convencional. Cada retraso provocaba un rediseño y cada rediseño otro retraso. Lo que se suponía que sería un proyecto sencillo se prolongó durante más de una década y los costos, que comenzaron en unos cientos de millones de marcos alemanes, se dispararon hasta los 7.000 millones, suficientes para construir 20.000 viviendas unifamiliares. Mientras tanto, la población se mostraba cada vez más preocupada. En 1977, 5 años después del inicio de la construcción, unos 40.000 manifestantes marcharon por las calles de Kalkar. Luego, en 1979, ocurrió el accidente de Trille Mille Aslen, una fusión parcial de núcleo en una central nuclear de Pensilvania que aterrorizó al mundo y exacerbó el sentimiento antinuclear en Alemania. La construcción se detuvo durante 4 años mientras las comisiones de seguridad revisaban todo el diseño, más mejoras, más costos, más retrasos. En 1985 la planta finalmente estaba terminada. El refrigerante de sodio ya circulaba por el sistema, mantenido caliente a un costo enorme para evitar que se solidificara en las tuberías. El reactor estaba completamente listo para recibir combustible nuclear y entonces, un año después, ocurrió Chernóbil. La explosión en el reactor soviético en abril de 1986 lo cambió todo. Las imágenes de convoyes de evacuación, tierras de cultivo contaminadas y una ciudad abandonada de la noche a la mañana impactaron a Europa con la fuerza de una onda expansiva. Alemania, que ya se mostraba reticente a la energía nuclear, se opuso rotundamente a ella. El gobierno estatal de Renania, que tenía autoridad sobre las licencias nucleares, se negó a emitir el permiso de operación. El gobierno federal, con las elecciones a la vuelta de la esquina, optó por no insistir en el tema. La planta permaneció allí, completamente construida, completamente funcional, en todos los sentidos técnicos, con un costo de mantenimiento de más de 5.000 millones de euros al mes, solo en modo de espera y sin ningún progreso. Durante 6 años simplemente permaneció allí. El sodio seguía calentándose, los equipos de mantenimiento seguían llegando, las facturas seguían llegando. Finalmente, en 1991 el proyecto se canceló oficialmente, los componentes valiosos se desmantelaron y vendieron, y el terreno se subastó. Se vendió por 2.5 millones de euros, una fracción mínima de su coste de construcción. El comprador fue un empresario holandés llamado Henny van der Moos, cuyo plan para el terreno era totalmente opuesto al original. Lo convirtió en un parque de atracciones, el edificio del reactor se transformó en un hotel, la torre de refrigeración, ese enorme monumento de hormigón a una central eléctrica que nunca generó un solo vatio, se pintó para que pareciera una montaña nevada y se le instaló un carrusel en su interior. El parque abrió sus puertas en 2001 con el nombre de Wunderland Kalkar y actualmente recibe alrededor de 600.000 visitantes al año. Hay algo casi poético en todo esto. Alemania invirtió 4.000 millones de dólares, 13 años y un enorme capital político en la construcción de una máquina diseñada para abastecer de energía a una nación. Y lo que acabó alimentando fue un tío vivo. Desde la planta nuclear abandonada de Alemania, en una ciudad remota, pasamos a un pueblo griego que podría haber sido el emplazamiento de la presa más alta del continente. En el pueblo de Mesochora, en lo alto de las montañas del centro de Grecia, hay una cafetería con una línea roja pintada en la pared. Junto a la línea, alguien ha escrito el número 785. Esa es la altitud en metros, el punto hasta el que subiría el agua si la presa, situada a las afueras del pueblo, llegara a llenarse. La cafetería se encuentra por debajo de esa línea, también la oficina de correos, la iglesia y aproximadamente un tercio de las casas del pueblo. Durante casi 40 años, los habitantes de Mesochora han vivido bajo la amenaza de
ser engullidos por un embalse que aún no se ha construido. ¿Y la presa que causa todo esto? Lleva allí completamente construida más de 2 décadas y ni una sola gota de agua ha sido contenida jamás. La idea del proyecto se remonta en la década de 1930, cuando los ingenieros griegos estudiaron por primera vez el río Achelos, el segundo más largo del país, y vislumbraron su potencial. El río discurría por las montañas del oeste de Grecia, transportando enormes volúmenes de agua hasta el mar Jónico. Mientras tanto, al otro lado de la cordillera del Pindo, las vastas llanuras agrícolas de Tesalia sufrían una escasez crónica de agua. Dependiendo de la disminución de las reservas subterráneas para irrigar sus campos de algodón y trigo, la solución parecía obvia: desviar el Achelos a través de un túnel bajo las montañas y redirigir su agua hacia el este, hasta Tesalia, construir una serie de presas, generar energía hidroeléctrica a lo largo del recorrido y resolver 2 problemas a la vez. El gobierno griego retomó la idea en 1984 y la construcción comenzó en Mesochora 2 años después. La presa en sí era una obra colosal, 150 metros de altura, construida en las escarpadas paredes de un desfiladero de montaña, con capacidad suficiente para alimentar una central hidroeléctrica de 162 megavatios. Pero casi desde el principio, el proyecto encontró resistencia. Los residentes locales, que nunca habían sido consultados adecuadamente, descubrieron de repente que 2/3 de su pueblo quedarían sumergidos una vez que se llenara el embalse. Grupos ecologistas señalaron que desviar el río Achelos devastaría su delta en la costa jónica, un humedal protegido que alberga flamencos, pelícanos, águilas marinas y más de 30.000 especies animales. El propio Tribunal Supremo griego intervino repetidamente, paralizando la construcción tras dictaminar que los estudios de impacto ambiental eran insuficientes. Las obras se estancaron, se reanudaron y volvieron a estancarse. En 2001 la estructura de la presa estaba técnicamente terminada, pero el embalse nunca se llenó. La central hidroeléctrica nunca entró en funcionamiento y las batallas legales no daban señales de terminar. El gobierno intentó sortear la vía judicial con una nueva legislación en 2006, pero se enfrentó a nuevos desafíos por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En 2010 las obras se detuvieron de nuevo. La presa permaneció allí, en el desfiladero, enorme e inútil, desarrollando lentamente grietas en sus muros antes incluso de haber contenido una sola gota de agua. Mientras tanto, el pueblo de Mesochora vivía en una especie de limbo. Durante años, las familias vivieron con órdenes de expropiación forzosa pendiendo sobre sus hogares, sin saber si invertir en sus propiedades o prepararse para marcharse. Muchas simplemente se fueron, sin esperar a ver qué sucedía. Un pueblo que antaño alberga una comunidad unida se fue vaciando gradualmente, su población disminuyendo a medida que las generaciones más jóvenes se mudaban a las ciudades en lugar de esperar indefinidamente un futuro que se posponía constantemente. En la pared del ayuntamiento, alguien colgó un cartel que decía: Mesochora vivirá. Era difícil discernir si se trataba de un acto de desafío o de una pregunta. El coste total del proyecto había superado los 300 millones de euros, equivalentes a unos 500 millones en la actualidad, y todo se había invertido en una estructura que no había generado ni un solo vatio de electricidad. Entonces, a finales de 2025 algo cambió. El gobierno griego designó la planta de Mesochora como un proyecto de importancia económica nacional y firmó un nuevo acuerdo con la compañía eléctrica estatal para finalmente completarla. Se encargaron estudios para la reubicación de los residentes restantes y el gobierno prometió una compensación total para todas las familias afectadas. Por primera vez en décadas, parecía existir una voluntad política genuina para poner fin al estancamiento. Si esto se concreta, está por verse. La presa de Mesochora ha estado a punto de terminarse, casi se cancela, casi se reactiva, casi reactivada tantas veces que quienes viven a su sombra hace tiempo que dejaron de creer en los anuncios. La línea roja en la pared del café sigue ahí y el café también, por ahora. A continuación tenemos un tipo diferente de pueblo griego que en su día le brindó al país un inmenso prestigio, pero que no pudo mantener su legado. Cuando Atenas ganó el derecho a albergar los Juegos Olímpicos del 2004, se sintió como un regreso a casa. Los Juegos Olímpicos modernos habían nacido en Atenas en el año 1896 y más de 100 años después, el mayor evento deportivo del mundo volvía al lugar donde todo comenzó. Grecia se volcó en los preparativos con un enorme orgullo y una enorme inversión económica. Lo que siguió fueron uno de los Juegos Olímpicos más celebrados de la historia reciente y uno de los legados deportivos más catastróficos de la historia. La magnitud de la
construcción fue asombrosa. Grecia construyó o renovó por completo 37 sedes de competición en toda la ciudad, incluyendo un estadio olímpico principal con un icónico techo de vidrio y acero diseñado por Santiago Calatrava. Había un centro acuático, un velódromo, un estadio de vóley playa en la costa, estadios para hockey, béisbol y softball, y una villa olímpica con capacidad para 16.000 atletas. Además de las sedes, la ciudad construyó un nuevo aeropuerto internacional, amplió el metro, instaló nuevas líneas de tranvía, construyó una autopista de circunvalación. El costo oficial, según el Ministerio de Finanzas, ascendió a los 9.000 millones de dólares. Algunos economistas estiman que la cifra real se acerca a los 14.000 millones. Los preparativos fueron una pesadilla. De los 7 años que Grecia tuvo para prepararse, 4 se perdieron en gran medida debido a cambios en la planificación, reorganizaciones, disputas legales y lo que posteriormente se convirtió en objeto de juicios por corrupción relacionados con contratos de construcción inflados. A pocas semanas de la ceremonia de inauguración, varias sedes aún estaban sin terminar. Los trabajadores realizaban turnos dobles y nocturnos para terminar a tiempo. Al menos 14 personas fallecieron durante la construcción. El estadio principal se terminó apenas 2 meses antes de la inauguración de los Juegos, y entonces llegaron los Juegos Olímpicos, y durante 2 semanas fueron verdaderamente magníficos. Atenas ofreció un evento espectacular, cálido, dramático y profundamente emotivo. La ceremonia de inauguración fue ampliamente elogiada. Las pruebas de atletismo fueron emocionantes. La ciudad vibraba de emoción. Para Grecia fue un momento de inmenso orgullo nacional y el mundo entero lo presenció. Luego la llama se apagó y la realidad se impuso. El gobierno griego había invertido miles de millones en la construcción de instalaciones de primer nivel, pero prácticamente no había elaborado planes concretos para su futuro. El estadio de softball quedó vacío porque nadie en Grecia practicaba este deporte. El centro de hockey nunca volvió a albergar un partido tras la ceremonia de clausura. El velódromo y el centro acuático fueron clausurados y abandonados a su suerte. La maleza invadió las gradas, los grafitis se extendieron por las paredes. El pabellón de vóley playa en la costa de Atenas, que en su día rebosaba con 10.000 espectadores, se convirtió en uno de los símbolos más fotografiados de la decadencia post-olímpica en el mundo. Un esqueleto oxidado junto al mar. Cuando la crisis de la deuda griega estalló en el 2010, las instalaciones abandonadas dejaron de ser una vergüenza para convertirse en un problema más grave. Se le exigía al país que aceptara brutales medidas de austeridad, mientras miles de millones de euros en instalaciones deportivas se pudrían bajo el sol. El propio presidente del COI en aquel entonces estimó que los Juegos podrían haber contribuido entre un 2 y un 3% a la catastrófica deuda externa de Grecia. Mientras tanto, los atletas griegos entrenaban en el extranjero porque las instalaciones en su país se habían vuelto demasiado peligrosas. Algunos equipos estaban tan obsoletos que los entrenadores temían que causaran lesiones. La empresa creada para gestionar las propiedades olímpicas, Hellenic Olympic Properties, luchó durante años para atraer inversores. La villa olímpica, construida para albergar a miles de atletas, se convirtió gradualmente en una ciudad fantasma en las afueras de la ciudad. Poco a poco, algunas instalaciones encontraron una segunda vida. El centro de tiro se convirtió en un centro de entrenamiento policial. Un pabellón de taekwondo se transformó en un teatro. El centro acuático finalmente reabrió sus puertas. Y el gran complejo costero de Illico ha sido designado para un importante proyecto de reurbanización privada, con planes para un parque, edificios y un casino. Algunos de los estadios abandonados ya han sido demolidos para dar paso al proyecto. Han pasado 20 años desde los Juegos Olímpicos. La infraestructura construida para los Juegos, el aeropuerto, el metro, las autopistas, sigue dando servicio a la ciudad a diario, pero las sedes deportivas cuentan una historia diferente. ¿Qué sucede cuando un país gasta todo su dinero en una fiesta de 2 semanas y luego despierta al día siguiente? Hablando de fiestas, visitamos un pueblo fantasma europeo que alguna vez fue el mayor destino turístico del continente. A principios de la década del 70, Varosha, un distrito costero en la costa este de Chipre, se había convertido en uno de los destinos más codiciados de Europa. Los hoteles eran modernos, las playas eran espectaculares y todo el lugar vibraba con la energía de un balneario en la cúspide de su poderío. En 1974 era el principal destino turístico de Chipre y la inversión seguía fluyendo. Se construían nuevos hoteles, el futuro se presentaba prometedor. Entonces, en la mañana del 14 de agosto de 1974, el ejército turco avanzó sobre Famagusta. Lo que sucedió después tiene sus raíces en décadas de tensión entre las comunidades griega y turca en Chipre. La isla había sido un polvorín durante años, y cuando un golpe de estado respaldado por el ejército griego intentó forzar la reunificación de Chipre con Grecia, Turquía envió 40.000 soldados a la isla, alegando su derecho a proteger a la minoría turcochipriota. En cuestión de días, las fuerzas turcas habían tomado el control de aproximadamente un tercio de la isla.
Al acercarse a Famagusta, los residentes greco-chipriotas de Varosha tomaron lo que pudieron cargar y huyeron hacia el sur, esperando regresar en unos días una vez que la situación se calmara. Muchos dejaron las puertas de sus casas sin llaves, los coches permanecían aparcados en las entradas, las tiendas tenían mercancía en los estantes, en las obras aún se veían los andamios, sin embargo, nunca volvieron. El ejército turco cercó todo el distrito, colocó alambres de púas alrededor del perímetro y lo declaró zona militar cerrada. Su cálculo fue estratégico, Varosha era demasiado valiosa como para simplemente entregarla, serviría como moneda de cambio, algo que intercambiar en futuras negociaciones de paz a cambio de concesiones políticas. Así que se levantó la valla, se cerraron las puertas y toda una ciudad turística en funcionamiento quedó abandonada. Durante los siguientes 50 años, la naturaleza la recuperó lentamente, la maleza creció entre las calles, los hoteles que antaño habían alojado a celebridades europeas permanecieron en silencio, con sus fachadas desmoronándose, sus piscinas secas y sus vestíbulos llenos de escombros de décadas. Los majestuosos edificios que antaño fueron símbolos de glamour se convirtieron en algunas de las imágenes más desoladoras de todas. Todo ello oculto tras una valla de alambre, intacto a tan solo unos cientos de metros de la vida cotidiana en Famagusta. Las Naciones Unidas exigieron reiteradamente la devolución de Varosha a sus habitantes. La resolución 550 del Consejo de Seguridad de la ONU declaró explícitamente que el asentamiento en cualquier parte de la ciudad por personas ajenas a sus residentes originales era inadmisible. Las negociaciones de paz se sucedieron sin éxito. El Plan Annan de 2004 habría devuelto Varosha al control greco-chipriota, pero fue rechazado en referéndum. La moneda de cambio permaneció en el mismo lugar, tras la alambrada, envejeciendo y deteriorándose cada año. En 2020, el gobierno del norte de Chipre anunció la reapertura parcial de Varosha. Se abrió al público un pequeño tramo de la playa. El presidente turco Erdogan visitó la ciudad personalmente para conmemorar la ocasión. Para los residentes originales, muchos de ellos ya ancianos, algunos tras 50 años soñando con volver a casa, la reapertura parcial se sintió menos como un progreso y más como una puerta que se cerraba silenciosamente para siempre. Al caminar hoy por las calles reabiertas, aún se puede apreciar los daños de la guerra de 1974 en las fachadas de los edificios. Señales advierten a los visitantes que se mantengan alejados de las estructuras que podrían derrumbarse en cualquier momento. Los hoteles están irreparablemente dañados. La mayor parte de lo que había en 1974 está ahora demasiado deteriorado para ser restaurado. Varosha pasó 50 años como un pueblo fantasma, no por fracaso financiero, no por problemas de ingeniería o indiferencia política, sino porque dos bandos en conflicto decidieron que era más útil como peón que como hogar. De pueblos fantasmas pasamos ahora a aeropuertos fantasmas y analizamos más de cerca el aeropuerto abandonado más grande del mundo. En la región de Castilla-La Mancha, en el centro de España, se encuentra un aeropuerto con la pista más larga de Europa, 4.200 metros de asfalto impecable, lo suficientemente ancho como para albergar los aviones comerciales más grandes de todos. Cuenta con una terminal completa, una torre de control, hangares, calles de rodaje y un puente peatonal que conecta con una línea de tren de alta velocidad. Su construcción costó más de 1.000 millones de euros y en los 3 años que estuvo operativo como aeropuerto, gestionó menos pasajeros que una estación de autobuses provincial de tamaño medio. Finalmente quebró y fue subastado. Un grupo de inversor chino presentó la oferta ganadora de 10.000 euros. Esa es la historia de cómo España construyó uno de los mayores despropósitos de infraestructura del siglo XXI. La idea nació a finales de la década del 90, cuando la economía española estaba en pleno auge. El país había adoptado el euro, los tipos de interés eran bajos, el crédito fluía y una ola de inversión en infraestructuras recorría el país. Nuevas autopistas, líneas de alta velocidad, estadios, centros de convenciones. El principal aeropuerto de Madrid, Barajas, estaba realmente saturado. La idea de un segundo aeropuerto importante para la región capitalina no era descabellada. La ubicación elegida fue Ciudad Real, a unos 200 kilómetros al sur de Madrid. El megaproyecto del aeropuerto incluiría una conexión ferroviaria de alta velocidad para mejorar el servicio a la capital. La construcción comenzó en el 2002 y los problemas surgieron casi de inmediato. El emplazamiento se encontraba dentro de un hábitat protegido de aves y en un campo volcánico inactivo, que la UE señaló como un riesgo ambiental. La construcción se detuvo mientras se realizaban nuevas evaluaciones, lo que retrasó la apertura 4 años. Para cuando se resolvieron esos retrasos y el aeropuerto estaba finalmente cerca de su finalización, algo significativo había cambiado. El aeropuerto de Barajas de Madrid había experimentado una enorme expansión, duplicando su capacidad a 70 millones de pasajeros al año. El problema original que el aeropuerto de Ciudad Real pretendía solucionar se había resuelto por sí solo. Todas las aerolíneas
aerolíneas que habían considerado Ciudad Real ahora simplemente volaban desde Madrid. El aeropuerto finalmente abrió sus puertas en el 2009 con una terminal diseñada para 10 millones de pasajeros al año. Su pista podía soportar un Airbus A380 y había sido construida para ser un importante centro de conexiones internacionales. Sin embargo, solo 2 aerolíneas operaron allí, Ryanair y Vueling, y una de ellas requirió subvenciones gubernamentales para hacerlo. Esto se debía a que el aeropuerto simplemente no tenía sentido para los visitantes. Un aeropuerto de Barajas ampliado tenía capacidad suficiente para la industria turística española y no se encontraba a 200 kilómetros de la capital. En su mejor año, 2010, el aeropuerto gestionó alrededor de 33.000 pasajeros en total. Barajas gestionaba esa cantidad de personas cada pocas horas. La estación de tren de alta velocidad que debía facilitar el acceso al aeropuerto nunca se construyó. Solo se terminó el puente que conectaba la terminal con el terreno baldío donde se suponía que estaría la estación. En 2012, tan solo 3 años después de su inauguración, el operador del aeropuerto se declaró en bancarrota con deudas de más de 300 millones de euros. Las puertas se cerraron, los mostradores de facturación quedaron a oscuras y la terminal comenzó su transformación en uno de los edificios abandonados más inquietantemente fotogénicos de España. La pista quedó vacía, la torre de control enmudeció, la principal caja de ahorros regional que había financiado gran parte del proyecto quebró poco después, convirtiéndose en el primer banco español en necesitar un rescate gubernamental durante la crisis financiera. Cuando se celebró la subasta de quiebra, el precio inicial se fijó en 100 millones de euros. Nadie pujó, se redujo a 28 millones. Seguía sin haber pujas. Finalmente, un consorcio liderado por China llamado Tensanen International presentó la única oferta, 10.000 euros, y los tribunales españoles, comprensiblemente, la rechazaron por considerarla insultante. El aeropuerto se vendió finalmente en 2018 por 56 millones de euros, aproximadamente el 5% de su coste de construcción. La pandemia le dio una segunda vida al aeropuerto, sirvió como depósitos de aeronaves para aviones inmovilizados de aerolíneas como Virgin Atlantic y Cathay Pacific, equipos de rodaje lo han utilizado como escenario, Jean-Claude Van Damme realizó una vez su famosa apertura de piernas entre 2 camiones en movimiento sobre la pista desierta para un anuncio de Volvo. En 2004 el gobierno español barajó brevemente la idea de convertirlo en un centro de acogida de migrantes, pero la oposición local rápidamente frustró también ese plan. Así pues ahora, el aeropuerto de Ciudad Real sigue siendo exactamente lo que ha sido durante la mayor parte de su existencia, un monumento de 1.000 millones de euros a la brecha entre un plan muy ambicioso y una realidad muy incómoda. En Europa abundan los planes ambiciosos que no han logrado salvar la distancia con la realidad. Sin embargo, ninguno se acerca al proyecto que Gran Bretaña pretendía construir para sustituir uno de los aeropuertos más grandes del mundo. Londres tiene un problema que lleva casi un siglo preocupando a planificadores, políticos y ejecutivos de aerolíneas. Su principal aeropuerto, Heathrow, está en un lugar totalmente inadecuado. Se sitúa al oeste de la ciudad, lo que obliga a los aviones a volar a baja altura directamente sobre las casas de millones de personas. Opera casi a plena capacidad, con 2 pistas que gestionan más vuelos que prácticamente cualquier otro aeropuerto del mundo. Y la solución obvia, construir un nuevo aeropuerto central en un lugar menos congestionado, se ha pospuesto, estudiado, debatido y vuelto a descartar tantas veces que se ha convertido en uno de los grandes dramas recurrentes de la vida pública británica. La idea de construir un aeropuerto en el estuario del Támesis, al este de Londres, se remonta a la década de 1940. La lógica siempre fue la misma: el estuario está relativamente despoblado y construir sobre el agua evita el problema del desplazamiento de decenas de miles de residentes. Sin embargo, a lo largo de las décadas, la idea se presentó y se desvaneció en numerosas ocasiones, chocando siempre con las mismas preocupaciones medioambientales, los costes y la inmensa dificultad política de cerrar Heathrow y el enorme ecosistema económico que se había construido a su alrededor. En 2008, Boris Johnson, entonces alcalde de Londres, retomó la idea y la impulsó con más fuerza que nadie antes que él. La visión de Johnson no se limitaba a 1 o 2 pistas nuevas, sino que proponía un aeropuerto central completamente nuevo con 4 pistas, construido en una isla artificial en el estuario, con capacidad para gestionar 150 millones de pasajeros al año. El nuevo aeropuerto estaría conectado con el centro de Londres mediante un tren de alta velocidad en menos de 30 minutos, con conexiones al norte con el resto del país y al sur a través del Eurotúnel con Europa. La prensa no tardó en apodarlo Isla Boris. Durante los siguientes 6 años, Johnson promovió la idea con su entusiasmo característico, encargando estudios, contratando arquitectos y defendiéndola públicamente en cada oportunidad. Para el 2013, el proyecto se había convertido en una propuesta detallada con un coste estimado de 47.000 millones de libras solo para el aeropuerto, a lo que se sumaban otros 25
25.000 millones o más necesarios para las conexiones por carretera y ferrocarril. El coste total, según la versión del plan que se consultara, oscilaba entre los 70.000 y 100.000 millones de libras. Los problemas se acumulaban a pesar de la insistencia de Johnson. El estuario del Támesis es uno de los corredores migratorios de aves más importantes de Europa. Cientos de miles de aves lo atraviesan cada año, lo que crea un entorno excepcionalmente peligroso para las aeronaves. La oficina meteorológica concluyó que el estuario presentaba 3 veces más niebla que Heathrow. Los controladores aéreos expresaron su seria preocupación por la construcción de un nuevo megaaeropuerto con 4 pistas en el ya congestionado espacio aéreo del suroeste de Inglaterra. En septiembre de 2014, la Comisión de Aeropuertos, organismo independiente del gobierno, emitió su veredicto. Rechazó por completo el proyecto de Boris Island, concluyendo que presentaba desventajas sustanciales que, en conjunto, superaban sus posibles beneficios, y el coste para las arcas públicas, potencialmente 60.000 millones de libras solo en financiación gubernamental, era simplemente demasiado elevado para justificarlo cuando finalmente sí que tendría su tercera pista. A principios de 2025, el gobierno invitó a Heathrow a presentar propuestas para dicha pista. Mientras tanto, el estuario permanece sin aeropuertos, y la idea de la isla Boris se suma a la larga lista de ambiciosos proyectos de infraestructura británicos que parecían perfectos sobre el papel, pero resultaron completamente imposibles en la práctica. ¿Cuáles de estos megaproyectos podrían haber tenido éxito? ¿Tienen futuro alguno? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, consulta nuestra recopilación de los megaproyectos abandonados más grandes de China. Sigue a Sipnon y nos vemos en el próximo video.